Bienvenidos y bienvenidas al podcast más importante de toda Latinoamérica Unida, Reflexiones sin Barreras. Mi nombre es Valeria Rojas de Periodismo y me acompañan. Hola, bienvenidos. Me llamo Catalina Rojas y soy estudiante de primer año de Derecho. Hola, yo soy Natalia Romero y estoy en cuarto de Psicología. Hoy les vamos a hablar sobre la inclusión desde nuestras áreas de estudio. También desde una opinión personal hasta nuestro desafío como profesionales. Abordaremos conceptos como discapacidad, inclusión, normalización, infantilización, machismos, entre otros. Para comenzar, voy a hablarles sobre un texto de Barnes en el que se menciona que las personas con discapacidad se les ha representado desde un déficit, desde la falta de algo que no tienen y por tanto algo que hay que arreglar. Y debido a esto se ven sometidos a la normalización desde el paradigma médico, convirtiéndose en objetos de estudio y quitándole su calidad de sujetos. ¿Qué opinan de eso ustedes, chiquillas? Sí, y lo impactante del texto es cuando el autor señala que existen pruebas de la existencia de prejuicios sistemáticos contra las personas con insuficiencias en la sociedad occidental antes del surgimiento del capitalismo. Se pueden encontrar ejemplos en la cultura griega, en las religiones judeocristianas e incluso en el teatro y en el arte europeo. A mí realmente me llamó mucho la atención cuando Barnes habla de los griegos. Todos sabemos que fueron los antiguos griegos quienes pusieron los cimientos de la civilización occidental. Sin embargo, se olvida que la economía de los griegos se basaba en la esclavitud y en una ciudad y en una sociedad abiertamente jerárquica y violenta. Claro, porque a pesar de que se les reconocía haber afirmado los derechos ciudadanos y la dignidad del individuo, estos nunca se extendieron a las mujeres, por ejemplo, o a los que no eran griegos. Porque para ellos era inevitable que la buena forma física e intelectual fuera esencial en su sociedad, y aquellas personas con algún tipo de defecto o imperfección tenían un espacio reducido. Creo que esas son las bases del racismo, pero bueno, ahora refiriéndonos a otro texto, que hace un tiempo leí un artículo en la revista El papel de la ideología de la normalidad en la producción de discapacidad. Y me llamó mucho la atención ya que señalaba que hoy en día la discapacidad está pensada en términos de tragedia personal, en donde el discapacitado está determinado a desempeñar un rol de enfermo. Estos sujetos son socialmente eximidos de responsabilidades y también de derechos y a la vez privados de expectativas. Yo también pude leer ese artículo y aparte de lo que tú dijiste, me llamó mucho la atención que los autores señalaban que el entorno de las personas en situación de discapacidad se les condena a una especie de ciudadanía devaluada, es decir, considerándolos como menores de edad permanentes, que en el caso de tener derechos, tienen suspendido su ejercicio o requieren de la tutela de otros para poder ejercerlos. Esto me recuerda a lo que se mencionó en la última clase, de que las mujeres discapacitadas que son madres son muy infantilizadas y no las ven capaces de ejercer su rol. Ahí podemos ver que ser mujer y ser discapacitada también es una experiencia muy distinta, ya que hay una doble discriminación. Claro, porque Chile es un pésimo país para las personas con discapacidad debido a la perspectiva social instaurada por los medios de comunicación. La segregación se vuelve mucho más profunda cuando no tienes un núcleo familiar del cual sostenerte económicamente. No, y las cifras son impactantes. En el año 2015, el Servicio Nacional de Discapacidad publicó un diagnóstico detallado de cómo viven los chilenos y chilenas en situación de discapacidad, con el objeto de avanzar en el diseño de políticas públicas en materia de inclusión social. El estudio arrojó que al menos un 20% de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad. El mismo estudio dice que el 64,3% de la población corresponde al género femenino y un 35,7% al masculino. Sin embargo, a pesar de que la suma total de mujeres con discapacidad son más, el campo laboral lo lideran los hombres. Esto igual me recuerda que en clase se habló de la ley del 1%, que permitía a las personas con discapacidad entrar al mundo laboral. Pero siempre se hacen leyes y todo es muy lindo en el papel, pero en la práctica deja mucho que desear. Claro, y también es importante señalar que a pesar de la cantidad de años que han pasado y de la infinidad de derechos que se le ha concedido a las personas con discapacidad, en la construcción de nuestro entorno social, físico, mental, ha primado la discriminación de todo aquel que es diferente.
Bueno, pero no siendo tan pesimista, esto igual tuvo una pequeña mejoría tras la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, donde países en todo el mundo se comprometieron a garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad y su completa inserción en la sociedad sin discriminación. Sí, en esa convención se obligó a Chile y a otros países a adoptar las medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos los derechos de las personas con diversidad funcional, y esto también incluía modificar o derogar leyes que ya constituían una discriminación contra ellos. Bueno, pero el problema es que pese a los mandatos emanados de la Convención y de los principios esenciales incorporados 4 años después por una ley muy importante en Chile, que es la 20.422, que tiene como objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, las personas con diversidad funcional deben sortear una serie de obstáculos para el ejercicio de una vida sin barreras. ¿No encuentran ustedes? Claro, y esos obstáculos los podemos ver en la vida diaria, en el mundo prepandemia, donde a las personas les costaba subirse al autobús, porque es un mundo que se adapta adapta a cosas para personas con discapacidad en vez de diseñar un mundo para ellos. Tengo una experiencia parecida. En primer año, cuando entré, en la inducción nos dijeron que iba a entrar una compañera ciega, y finalmente esto nunca pasó porque nunca se adaptaron los libros y el material para que ella pueda acceder a la información, y de hecho era segundo año que ella estaba esperando y creo que al final nunca pudo entrar. Y no solo hay obstáculos en nuestras universidades o en el mundo público, también hay obstáculos en nuestras propias casas, porque si nos ponemos a recorrer nuestro hogar, nuestros pasillos, nuestras piezas, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera está todo adaptado, por ejemplo, para que se pueda andar fácilmente en una silla de ruedas. Es súper fuerte ese tema, y también ahora, como cerrando el tema anterior, me gustaría profundizar en lo que me gustó del curso, y es que me encantó que trajeran invitados. La presentación de las niñas con espectro, dentro del espectro autista fue súper instructiva para mí. Yo convivo con una persona que está dentro de este espectro y a veces lo olvido, y es tan natural para mí comunicarme con él que a veces lo obligo a tratar de entenderme a mí en vez de yo a él. No sé si les pasa. Sí pasa. Este curso es realmente genial porque te hace reflexionar y cambiar tu visión para mejor. Te hace abrir los ojos y te hace ver aquello que no queremos ver, o simplemente tenemos olvidado, creemos que no existe, o al buen chileno le hacemos la vista gorda. A mí en lo personal me encantó mucho el curso, definitivamente me hizo ver la realidad de otra forma. Literal, a cualquier lugar al que voy, ahora pienso, oh, esto no tiene acceso universal. Y también me hizo pensar en mi propia carrera, que nunca nos enseñaron sobre esta realidad, y es súper importante incluirlos en la psicología y que puedan acceder a ella sin prejuicios. Bueno, y ya cerrando este grandioso podcast, nos gustaría compartir con ustedes las metas que tenemos como futuras profesionales en distintas áreas para lograr un cambio en nuestra sociedad. Bueno, aunque aún me quedan muchos años de estudio y aprendizaje jurídico, tengo claro que como futura abogada me gustaría ayudar y defender a aquellos que no se les considera en nuestro país. Incluso me gustaría poder lograr cambiar ciertas normas vigentes para poder tener una plena inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad. Realmente me gustaría generar un cambio. ¿Y a ustedes? A mí también me encantaría generar un cambio, sobre todo desde el periodismo, que está sufriendo un cambio constante, y incluyendo las tecnologías, que para que se diseñen plataformas de tecnología para las personas con discapacidad es importante involucrar una serie de buenas prácticas que no se están dando en Chile, y mi ilusión es que es incorporar estas prácticas sobre todo en los bancos, que es una parte esencial para la independencia económica. Me encanta tu desafío, Valeria. Yo por mi parte, mi desafío es aprender lengua de señas para comunicarme con personas sordas, y también adaptar las intervenciones en terreno para aquellas comunidades donde hayan personas con discapacidad, integrar sus necesidades desde el paradigma sociocultural que aprendimos en clase. Y bueno, hasta acá dejamos el podcast. La pasé muy bien conversando con ustedes, chiquillas. Espero que haya sido interesante para nuestro público también, y nos despedimos.